histórico, es importante tener claro que el conflicto palestino-israelí tiene un origen, finalizando el siglo XIX, que si bien se puede enmarcar con origen, con influencia colonial, y en 1967 de ahí para adelante se vuelve un conflicto de ocupación. Es un gran error presentar el conflicto palestino-israelí como un conflicto milenario, como un conflicto religioso o incluso como un conflicto interno. El conflicto palestino-israelí es con claridad en este momento un conflicto de ocupación donde una entidad internacional ha invadido territorio de otra entidad internacional y el marco normativo que rige el conflicto palestino-israelí es entonces el marco normativo de los conflictos de ocupación. Infortunadamente Israel, para intentar manipular a la opinión pública de diferentes sociedades, suele presentar el conflicto palestino-israelí como un conflicto, insisto, de miles de años atrás, de una confrontación entre musulmanes y judíos, como algo bíblico, sobre todo para intentar apropiarse también de esa idea de lo bíblico y de esa idea de la tierra prometida, que sin duda alguna le da un beneficio político enorme y social enorme en muchas comunidades, y sobre todo plantearlo como un conflicto de muy difícil comprensión y muy difícil resolución. Sin duda nada de esto es cierto, el conflicto palestino-israelí es un conflicto muy fácil de entender, es un conflicto también relativamente fácil de solucionar si se ponen sobre la mesa las soluciones desde el derecho internacional. Ya si se entra a evaluar la voluntad política del sistema internacional y del mismo Israel para cumplir la norma, pues vamos a encontrar que el conflicto no va a ser tan simple, pero de ninguna forma es tan difícil y tan complejo como lo presentan muchas veces los mismos israelíes. En la pantalla estamos viendo entonces una evolución territorial de lo que era Palestina. El primer mapa, el de 1916, es el mapa de la Palestina histórica, esa Palestina de varios siglos, de prácticamente 35 siglos antes de Cristo y los 21 siglos que conocemos en la actualidad. Es una Palestina que integraba, es una Palestina donde los pobladores nativos podían tener cualquiera de las tres orientaciones religiosas monoteístas que viven en Palestina. Había una parte de la población palestina que sin duda era musulmana, una porción de la población palestina que era cristiana y lo sigue siendo en todos sus matices, cristianos romanos, cristianos ortodoxos, cristianos protestantes, y también hay una pequeña porcentaje de la población, pero pues también lo había, de palestinos judíos. Esto nos recuerda que Palestina, esa Palestina histórica, por un lado es una Palestina plurirreligiosa y por otro lado es una Palestina que integra. Esa Palestina, incluso el Imperio Otomano nunca vio cómo se separaban dentro de sus propios hermanos, dentro de sus propios habitantes por religión. Este argumento es muy importante porque rompe de entrada el esquema israelí de plantear el conflicto palestino-israelí como una guerra de religiones, un conflicto de religiones. Un palestino no puede oponerse al Islam porque él mismo es musulmán, su identidad se compone por el Islam, pero tampoco se puede oponer al cristianismo porque su misma identidad también tiene elementos del cristianismo, como tampoco teológicamente hablando se puede oponer al judaísmo porque su propia sociedad también se ha construido sobre la base de algunos elementos del judaísmo. Uno camina por Jerusalén y encuentra en un muy pequeño espacio el Muro de los Lamentos, seguido de las mezquitas de Al-Aqsa y de la Roca, y un poco más adelante la Basílica del Santo Sepulcro. Y el palestino nativo no iba a distinguir entre estas tres tendencias religiosas. El palestino nativo, el palestino, el mapa a la izquierda, iba a ir junto con su vecino, por ejemplo, a celebrar la fiesta de Musa o la fiesta de Moisés. Iba a ir con su vecino a visitar a Al-Jalil en Hebrón y no iban a segmentar en cuanto a tendencias religiosas, si el uno era cristiano, el otro era musulmán, el otro era judío, todos eran palestinos. Esto también rompe un segundo mito que propone Israel, y es la característica de la resistencia palestina. El palestino no se oponía tampoco al migrante, el palestino se oponía a una invasión colonial que ocurre finalizando el siglo XIX. La sociedad palestina, por lo tanto, en estos 3-4 minutos que llevamos de este video, ya podemos tener unas conclusiones preliminares fuertes.
La sociedad palestina, por lo tanto, era por un lado integrista y por otro lado plurirreligiosa. En consecuencia, el conflicto no puede ser de tipo religioso, ni puede ser milenario, ni puede ser tampoco un conflicto por odios entre pueblos. La identidad palestina no es eso, sencillamente no daba para un conflicto de ese estilo. Entonces, partiendo del hecho que no es ni religioso ni milenario y que es una Palestina que integraba, que es la primera que está en la izquierda de ustedes en el mapa de 1916, vamos a ir avanzando viendo cómo se producen los siguientes mapas. El mapa del lado derecho en 1917 es el mapa que ya tiene las primeras comunidades de migrantes europeos judíos. El mapa de 1947 es el mapa de la partición, en la cual las Naciones Unidas en noviembre del 47 con la resolución 181 crea los dos estados abusando, yendo más allá incluso de sus atributos administrativos. La ONU, la Carta de San Francisco, no autoriza a las Naciones Unidas nunca a hacer esto, sin embargo, en 1947 se hizo. 1967, el mapa previo a la Guerra de los 6 días, que en 2017 completó 50 años justamente. 2002, el mapa siguiente, que es el mapa del contexto de la Segunda Intifada, donde vemos cómo Cisjordania se empieza a agujerear con todos los esquemas o los múltiples esquemas que tiene Israel para tal fin. Y el mapa del 2009 hacia acá, hacia la contemporaneidad, donde ya vemos una Cisjordania totalmente agujereada y una Gaza entonces bloqueada por tierra, mar y aire. ¿Por dónde empezó entonces todo esto, este desarrollo de este mapa? Tenemos que ir entonces a finales del siglo XIX, en Europa, sin duda. Fin del siglo XIX en Europa, muchas manifestaciones filosóficas, nacionalistas, estaban vigentes. Si miramos otros ejemplos diferentes del sionismo, tenemos que hablar, por ejemplo, del nacionalismo alemán, que permitió la configuración o la unificación de Alemania en 1870, en ese tránsito del fin de la década de los 60 del siglo XIX. Es cierto que la unificación alemana tomó un especial vigor después del proceso napoleónico en 1815, cuando termina, justamente con ese antecedente de unión aduanera que en el siglo XIX vivió Alemania y facilitó la unificación alemana, el famoso Zollverein, pero que en el siglo XX va a tener un reflejo también de integración y va a ser la misma Unión Europea. A pesar del empujón que le dio el proceso napoleónico a la unificación alemana también fue posible por ese romanticismo nacionalista que caracterizó las poblaciones europeas y la sociedad europea del siglo XIX. También en parte la unificación italiana, que fue contemporánea a la unificación italiana, vivió un nacionalismo similar. Por lo tanto, el sionismo como movimiento nacionalista europeo, de habitantes europeos, hay que tener esto claro por la noción de nación o pueblo, que después más adelante vamos a hacer esta discusión, un movimiento nacionalista de europeos que buscaba la creación de un hogar nacional judío para los europeos judíos, aparece en Europa y eso se llama entonces el sionismo. Nace de las comunidades judías rusas, finalizando el siglo XIX, en los últimos 20 años del siglo XIX, y va a tener un desarrollo en el resto de Europa, sobre todo en Europa oriental y en Europa central, en la última década del siglo XIX. Es una propuesta nacionalista para europeos judíos, que después va a ser asumida por los británicos como una propuesta colonial. Aquí sin duda, cuando hablamos de sionismo, aparece Theodor Herzl como figura principal y su libro de cabecera por el cual se hace famoso y transmite la propuesta del sionismo, que se llama Der Judenstaat o el Estado Judío, el cual fue publicado en 1896, finalizando el siglo XIX. Cuando uno estudia el Der Judenstaat o el Estado Judío, uno encuentra varios elementos interesantes que le permiten ver la luz que había incluso entre la propuesta de Herzl y la creación del actual Israel, o lo que se creó en 1947, ese Estado artificial que se crea en 1947. Entre ellas, primero los elementos tal vez para destacar de la propuesta de Herzl, es que el Estado judío, ese Estado para los europeos judíos, podía ser eventualmente en 3 o 4 sitios distintos. En primer lugar, la primera opción sin duda era Europa Oriental. Europa Oriental, en buena medida por la fragmentación nacional que vive y que todavía se puede ver simplemente tomando un mapa político de Europa, uno ve una mayor fragmentación en Europa Oriental.
Entonces, esta dificultad por crear identidades nacionales firmes, férreas, era una competencia que no tenían que sortear los europeos judíos de Europa Oriental, a diferencia de Europa Occidental. O sea, si querían crear un Estado para europeos judíos en Europa Occidental, tenían que enfrentarse a naciones muy bien conformadas, muy sólidas. En Europa Oriental esto no existía. Por lo tanto, regiones de Polonia, regiones de la misma Rusia se pensaron como posibles espacios que, siendo vacíos, podían facilitar la creación de un Estado, de un hogar nacional de europeos judíos. Por fuera de Europa se miraron varias opciones: la opción Argentina, la opción Uganda. Palestina no era una opción relevante, entre otras cosas, porque por un lado Theodor Herzl era laico. La propuesta de Herzl era una propuesta laica, no se basaba en religión, y por otro lado la posibilidad de migrar, o de migrar no tanto, la posibilidad de peregrinar a Palestina en una peregrinación religiosa, estaba abierta tanto para los musulmanes como para los cristianos como para los judíos. Entonces ya no había obstáculo para que un europeo judío, o nunca existió un obstáculo para que un europeo judío pudiera ir a peregrinar a Palestina a visitar los lugares santos. Así como no había un obstáculo para los europeos cristianos, y así como no había un obstáculo para los musulmanes europeos y de otros continentes. Por esa razón, Palestina no era necesariamente la opción principal en el momento de Herzl y en la propuesta de Herzl. Luego se va a convertir en la opción principal, y se va a convertir básicamente cuando hay un giro en la dirigencia del sionismo, pero esto lo vamos a ver en un momento. Si volvemos a Der Judenstaat, vamos a seguir con estos elementos bien curiosos. Por ejemplo, la propuesta de Herzl, o el interés de Theodor Herzl, que ese Estado, ese hogar nacional judío, tuviera o se basara en una constitución. Y este es uno de los fragmentos, ustedes lo pueden ver en la pantalla, uno de los fragmentos del libro de Herzl, donde, y leo literal: una de las grandes comisiones que ha de nombrar la Society, la Sociedad de los Judíos que él proponía, será el Consejo de los Juristas del Estado. Estos tienen que preparar una constitución lo mejor y más moderna posible. Sin duda Herzl volvería del más allá y vería que la propuesta de él, este Israel que nació en 1947, lo último que tiene o que quiere tener es una constitución. Seguramente ya va a haber una ruptura entre la propuesta inicial y lo que después se construyó. Otro de los elementos paradójicos que tiene el libro de Herzl en comparación con el Israel actual es el tema del nacionalismo y la identidad. Para Herzl estaba claro que una identidad nacionalista, entender el concepto de pronto clásico de nación y aplicarlo a la creación de un hogar nacional judío, era bastante complicado, teniendo en cuenta el crisol de orígenes que componían esos europeos judíos. Y él lo representaba con un elemento que es el idioma. Él decía, y leo textualmente: quizás alguien piense en la dificultad que significa el que tengamos más de un idioma común, a propósito de los múltiples idiomas que hablaban los europeos judíos que posiblemente iban a migrar a Israel. Continúo: sin embargo, no podemos hablar hebreo entre nosotros. Aquí hay que insistir, sobre todo para las generaciones más jóvenes: el hebreo era lengua muerta. El hebreo se utilizaba en algunas fórmulas para orar, pero el hebreo nunca en el siglo XIX, o al menos para los momentos previos a la creación del Estado de Israel, nunca existió como un idioma nacional, era una lengua muerta. El mismo Herzl lo plantea de esa forma. Repito: sin embargo, no podemos hablar hebreo entre nosotros. ¿Quién de nosotros lo sabe lo bastante como para pedir un boleto de tren? No hay quien pueda hacerlo. Con todo, la cosa es muy sencilla: cada cual conserva su idioma, que es la querida patria de sus pensamientos. Aquí Herzl está haciendo una ruptura entre el concepto clásico de nación y lo que después en Israel sería configurar como ciudadano. Para Herzl, los europeos judíos seguían siendo nacionales de Europa, con los elementos característicos identitarios de Europa, o sea, estaban repartidos dentro de las naciones europeas, y no se puede hablar de una nación israelí, sin duda no. Desde el punto de vista teórico, de la teoría política, donde uno parte del hecho que la nación es un componente unido de individuos, donde comparten identidades, donde comparten un idioma común, un pasado común, una etnia común, una cultura común, unas tradiciones comunes. Si definimos nación como esto, es imposible pensar entonces que había una nación que iba a asentarse después
en el Estado de Israel. Con el tiempo aparece la ciudadanía israelí, que eso es otra cosa. Y con el tiempo, tal vez en los israelíes más jóvenes, podamos hablar de nación israelí en este momento. Pero hablar de nación judía en términos de teoría política, de términos, por ejemplo, de Max Weber, de Gellner, del mismo Eric Hobsbawm, o incluso de Anderson, es imposible, es imposible. Y esto Herzl lo tenía claro, y el ejemplo para Herzl era el idioma. Otro de los elementos contradictorios es la relación con la religión. Ese es otro fragmento del libro de Herzl y lo leo literal. ¿Tendremos pues una teocracia? No. La fe nos mantiene unidos, la ciencia nos hace libres. No dejaremos pues de ningún modo que surjan veleidades teocráticas entre nuestros sacerdotes. Sabremos retenerlos en sus templos como retendremos a nuestro ejército profesional en los cuarteles. Sin duda alguna todo lo opuesto a lo que hoy es el Estado de Israel. Sin duda alguna. Entonces vemos que cuando nace el Estado de Israel, el mismo Estado de Israel traiciona incluso los elementos que proponía Theodor Herzl. Es una entidad completamente desdibujada, incluso la propuesta de Judenstaat de Herzl. ¿Por qué ocurrió entonces esta ruptura entre la propuesta original del sionismo y lo que después iría a configurarse apoyado desde las Naciones Unidas? Y hay que ir entonces al Congreso de Basilea, 1897, justamente el momento en el cual Theodor Herzl hace el tránsito, o liderazgo del sionismo hace el tránsito a Theodor Herzl a la casa Rothschild y a la casa Weizmann. El Congreso de Basilea, 1967, proponía básicamente 3 o 4 elementos importantes. En primer lugar, ya hablaba de Palestina como un medio, como un espacio para dirigir la ocupación. En este caso, pues a través de migraciones desde Europa, de europeos judíos. En segundo lugar, tratar de crear dentro de los europeos judíos asociaciones locales o generales, sobre todo para tratar de configurar después lo que Herzl llamaba esa society. En tercer lugar, la creación de una identidad judía. Esto es bien paradójico desde el punto de vista de teoría política. Uno no crea la identidad de una nación. Si existe una nación es porque la misma nación ha creado su identidad. Pero uno no crea al revés la identidad de una nación. Uno no se inventa nombres para parecer de cierta nación y no de otra, como ocurrió eventualmente, o como ocurre con los primeros ministros israelíes, que tienen que cambiarse el nombre para ponerse apellidos hebraicos y dejar su apellido de europeos orientales detrás en el olvido. Pero sin embargo el sionismo desde el fin del siglo XIX lo proponía porque sabía que no existían como un concepto teórico, político de una nación moderna. Las gestiones para obtener de los gobiernos el acuerdo que fuera necesario para la realización de los fines del sionismo. Este es tal vez el punto más importante del Congreso de Basilea. Y es esa carta de trabajo para tratar de vincular a las grandes potencias a su propuesta colonial. Y esa carta de trabajo se hace realidad cuando el sionismo, o el liderazgo del sionismo, lo asume la casa Rothschild, apoyado la casa Weizmann. En ese momento Palestina deja de ser la menor opción para volverse tal vez la opción más llamativa. Sin embargo, para que esto ocurriera, los Rothschild, que a su vez eran los líderes del sionismo, empataron los intereses del sionismo con los intereses ingleses y franceses. ¿Por qué razón? Hay que recordar que en ese momento, empezando el siglo XX, las potencias del mundo, los que dominaban el mundo, eran fundamentalmente europeos, especialmente el Reino Unido, los británicos y los franceses. Estados Unidos todavía no había aparecido en escena como líder mundial. Eso va a ser hasta mucho tiempo después. Entonces, si vamos a mirar el esquema colonial británico, sobre todo, vamos a encontrar la gran influencia que la casa Rothschild tenía sobre la corona británica. De hecho, la casa Rothschild era la caja menor, por decirlo de alguna manera, de las aventuras coloniales británicas. Quienes fueron a financiar muchos de los esquemas coloniales británicos fueron efectivamente los Rothschild. Incluso quienes pagaron el canal de Suez fueron los Rothschild. Por lo tanto, había un enlace, había una sintonía clara entre la corona británica y la casa Rothschild. De tal forma que cuando los Rothschild asumen el liderazgo del sionismo, por simple asociación matemática, van a terminar también asociando el sionismo a los intereses británicos y a los intereses franceses. Y eso se puede ver sobre el terreno, se puede ver justamente en un mapa.
Estamos viendo el mapa, el mapa colonial del sistema internacional finalizando el siglo XIX, empezando el siglo XX. Y vamos a ver que dentro de este mapa colonial, los británicos, que son de pronto estas porciones que está señalando el puntero, la flecha, que son las porciones como color rosado claro, van a ser el espacio geográfico más grande de estos imperios. Y aquí vamos a empezar a ver algunos elementos importantes. Por un lado, un interés británico que atraviesa prácticamente toda África, de norte a sur, que utiliza fundamentalmente el canal del Nilo como medio de propagación de su poder, y por otro lado las grandes colonias británicas en la India y en el extremo asiático. Esta colonia, la India, sin embargo, no funcionaba por sí sola. Hay que recordar también que aunque relativamente independientes, funcionaban como estados tributarios de la corona británica, por un lado los chinos hasta cierto momento, y por otro lado Persia, y esto va a ser fundamental para entender lo que viene a continuación. En la mitad de los intereses británicos entonces existía el imperio turco otomano, finalizando el siglo XIX y hasta la Primera Guerra Mundial. Ya desde fin del siglo XIX podíamos ver el interés de las grandes potencias justamente en este espacio del imperio turco otomano, en Palestina. Y un ejemplo de esto fue la visita del Kaiser Wilhelm II de Alemania a Jerusalén, a Palestina, en 1898. Sin duda, muy de la línea de la conferencia de Berlín, donde se repartió África y Asia en buena medida, sobre todo África. Alemania quería demostrar su interés colonial en ciertos espacios del imperio turco otomano, hablando directamente con las élites locales. Esta acción de Alemania, del Kaiser Wilhelm II o Guillermo II, después la van a replicar sin duda los británicos con mayor claridad y mayor eficiencia. Vamos a entender geopolíticamente hablando por qué los británicos pensaron fundamentalmente en Palestina y se sintonizaron plenamente con la propuesta de los Rothschild de crear el Hogar Nacional Judío en Palestina. Y vamos a hacer un pequeño ejercicio geopolítico. Vamos a partir del hecho que los británicos tienen un centro de gravedad geopolítico, que es Egipto, y el Canal del Nilo, y otro centro de gravedad geopolítico que es Persia como estado tributario y la India como gran parte de sus colonias en Asia. Estos centros de gravedad geopolíticos le permitían a los británicos proyectar el poder de dos formas. En primer lugar, desde Egipto por el Canal del Nilo hacia el sur de África, atravesando toda África y prácticamente partiéndola en dos. Y por otro lado, desde Persia y desde la India, poder proyectar poder británico en dirección a Asia Central, que era un momento importante, un espacio importante, porque era el espacio de competencia con el Imperio Ruso, Asia Central, esta porción de acá. Y también desde ese eje Persia-India, poder proyectar poder hacia la China. Entonces, estos dos centros de gravedad, este binomio que es Persia con la India, y por otro lado Egipto, eran los centros de gravedad geopolíticos más importantes de los británicos en ese espacio de África y de Asia. Si los británicos querían enviar o abastecimientos o querían traer mercancías, sobre todo el eje Persia-India, antes de la creación del Canal de Suez tenían que hacer la ruta de Marco Polo, en resumen, o sea, tardar todo este tiempo para recorrer todo este espacio. Sin duda, para alguien que es potencia, esto es una pérdida de tiempo, una pérdida de esfuerzo. Por lo tanto, los británicos buscaron una ruta alterna y fue justamente la construcción del Canal del Suez con dinero de los Rothschild. Hay que insistir en esto. Este canal, sin duda, ahorra mucho espacio, mucho esfuerzo y mucho tiempo para los británicos, pero también vuelve a Egipto, lo vuelve un espacio fundamental de control geopolítico. Este Egipto, entonces este Canal del Suez, se vuelve un determinante geopolítico para los británicos y obliga a los británicos a buscar mecanismos para controlarlo, para generar espacios de control dentro de este canal. Por otro lado, la ruta del Canal del Suez le abre la posibilidad a los británicos de pensar alimentar a Persia, ya no necesariamente dándole la vuelta a la península arábiga, que es el gran problema de la ruta del Canal del Suez, que para llegar a Persia se le tiene que dar la vuelta a la península arábiga. Hay una ruta todavía más corta aprovechando esta incursión de los británicos a Egipto y al Mediterráneo, y es enlazar directamente el Mediterráneo oriental
con Persia y desde Persia ahora sí poder aprovechar este binomio India-Persia. Esta ruta directa entre una costa oriental del Mediterráneo y Persia se complementa de otra importancia y es el trabajo que hizo Lawrence de Arabia justamente dentro de la península arábiga y que identificó el potencial petrolero de la costa o del litoral más bien oriental de la península arábiga, que es donde se concentra la mayor parte de del potencial petrolero de los países incluso que hoy son protagonistas en el petróleo global. Tenemos entonces que los británicos necesitan por obligación este espacio, por obligación, para poder enlazar por tierra Egipto con Persia y la India, poder llevar y traer tropa de ser necesario entre estos dos puntos importantes de los británicos. Por otro lado, este puente de tierra le permitía a los británicos tomar este petróleo y ponerlo en la costa oriental del Mediterráneo sin necesidad de darle la vuelta a la península arábiga. Por otro lado, este puente de tierra le permitía a los británicos alimentar Persia directamente desde la costa oriental del Mediterráneo sin tener que darle la vuelta a la península arábiga. En consecuencia, o en resumen, este puente de tierra que vemos acá era fundamental para los intereses británicos. Y adivinen qué, la entrada a este puente de tierra, que es tan importante en términos geopolíticos para los británicos, que les va a traer tanto dinero y les va a traer tanta riqueza y tanto posicionamiento geopolítico y tanto poder, la entrada de este puente de tierra, ese pedacito de costa que está en el Mediterráneo, es Palestina. Por lo tanto, cuando los británicos miran a Palestina, la miran con un interés colonial, 100% geopolítico. Y si decimos que los Rothschild, por un lado, financian los intereses coloniales británicos y por otro lado, asumieron el liderazgo del sionismo, pues la ecuación es muy simple entonces ahora de entender. Cuando empatan sionismo con intereses británicos y Rothschild, el resultado de la ecuación va a dar Palestina, así de sencillo. Por lo tanto, no se trata, insisto, de un tema religioso, no se trata, insisto, de un tema milenario, no viene desde David y Goliat. Se trata de un tema, de un conflicto que inicia como un conflicto de colonización, como un conflicto de tipo colonial y que por el camino se va a volver un conflicto de ocupación. Eso hay que dejarlo absolutamente claro. Entonces, solamente faltaba el apoyo británico formal a esta alianza con los Rothschild y esto lo da la Declaración Balfour. 1917, que en 2017 va a completar 100 años, un siglo, donde los británicos oficialmente se comprometen en apoyar a los Rothschild en ese interés del sionismo de crear un hogar nacional judío en Palestina. Pero esta declaración Balfour, que nos dice, y permítame leer textualmente, fechado el 2 de noviembre de 1917, estimado Lord Rothschild, tengo el placer de dirigirle en nombre del gobierno de Su Majestad la siguiente declaración de simpatía hacia las aspiraciones de los judíos sionistas que ha sido sometida al gabinete y aprobada por él. El gobierno de Su Majestad contempla favorablemente, en algunas traducciones aparece como ve con buenos ojos, contempla favorablemente el establecimiento en Palestina de un hogar nacional para el pueblo judío y hará uso de sus mejores esfuerzos para facilitar la realización de este objetivo, quedando bien entendido que no se hará nada que pueda perjudicar los derechos civiles y religiosos de las comunidades no judías existentes en Palestina, ni los derechos y el estatuto político de que gozan los judíos en cualquier otro país. Le quedaré agradecido si pudiera poner esta declaración en conocimiento de la Federación Sionista. Atentamente, Arthur James Balfour. Esta declaración nos dice varias cosas importantes. En primer lugar, es una absoluta ridiculez que el sionismo plantea que Palestina no existía. La misma declaración Balfour, que es el apoyo británico al sionismo, menciona a Palestina con claridad como un espacio constituido con comunidades nativas organizadas social, religiosa y políticamente. Por lo tanto, es una absoluta ridiculez cuando algún sionista plantea semejante exabrupto. En segundo lugar, lo que nos muestra este telegrama es justamente este apoyo
a lo que la casa Rothschild le podía ofrecer a los británicos. Entonces hay una sintonización de intereses entre los británicos y los sionistas. En tercer lugar, los británicos muy ingenuamente pensaban que los sionistas tenían que respetar a la población nativa, respetar sus derechos, cosa que nunca ocurrió. Y lo último que ocurre con esto es que los británicos, sin embargo, queda claro que también hacen este mismo ejercicio con el rey Hussein. Por lo tanto, vamos a ver un doble juego de los británicos, por un lado prometiendo a los europeos judíos y a los Rothschild, y por otro lado prometiendo a los árabes dentro del imperio turco otomano. Al final, cuando el imperio turco explota, los británicos inicialmente no cumplen ninguna de las dos promesas, les quedan mal a los dos. Con el tiempo le van a cumplir la promesa parcialmente a los árabes, a la línea hashemita parcialmente, y le van a cumplir su promesa con el tiempo a los sionistas, pero de entrada los británicos le echaron mano a todo. Y entonces vemos el mapa del mandato. ¿Recuerdan el puente de tierra que les mencionaba hace un rato? Pues, oh sorpresa, que cuando el imperio turco estalla y se crean los mandatos, estas dos zonas, azules y lila tal vez, quedan del lado francés, y estas tres zonas, la rosada, la violeta y la color salmón, quedan para los británicos. Y si recordamos esa discusión geopolítica, esto es ese puente de tierra que veíamos nosotros. Entonces, esta costa, que es la costa palestina, tenía esa importancia geopolítica que veíamos hace un rato. Permite comunicar Persia con el Mediterráneo, permite comunicar estas zonas petroleras con el Mediterráneo sin necesidad de pasar por el canal del Suez y darle la vuelta a la península arábiga, y además permite conectar a Egipto y a Persia, donde se pueda mover y traer tropa fácilmente dependiendo de la necesidad de los británicos. Esto es un juego de solo geopolítica e intereses coloniales de los británicos. Muchas gracias y vamos a continuar entonces con la siguiente sesión de esta discusión de geopolítica.